Bueno, como siempre, muy lindo enseñar acá en Casona y es un gusto que estén acá. Así que les voy a pedir y voy a molestarlos un poco. Los que están atrás, vengan un poco más para adelante. Vengan ustedes que están allá atrás y acérquense para tenerlos todos acá, porque los de allá no los veo por las luces, pero así estamos como más cerca. Aquí hay campo también de este lado está como más lleno por cualquier cosa, no se me vayan mucho al lado, pero sí para estar más juntos. Bueno, esta noche quería hablarles un poco acerca de un tema muy interesante. Creo que hace mucho no tocamos este tema y hoy que estaba conversando, el Señor me lo puso para ustedes y está hablando en Efesios. Voy a leer Efesios capítulo 6 del 10 al 18 y vamos a ir desmenuzando cada uno de esos versículos que sé que van a aprender bastante, ¿ok? Entonces pónganme ahí en pantallas Efesios capítulo 6 del 10 al 18, por favor. Ok, dice lo siguiente, nueva versión internacional es esa. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. 14. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y el 18. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Muy bien, este versículo es impresionante y hay que analizarlo. Es más, podría haber una serie de solo estos versículos, pero voy a tratar de encasillarlo en esta enseñanza del día de hoy, si no continuamos la próxima. Pero Efesios 6 es muy importante porque exhorta a todos los cristianos a vestirse con una armadura, ¿sí? Nos dice, hay una armadura del cristiano, hay un uniforme literal del cristiano que hay que ponerse. Pablo lo explica claramente, que no es una opción, sino que hay que ponérselo. ¿Por qué? Porque primeramente, lo primero que quiero que entiendan es que hay una lucha espiritual, y esto les va a interesar. Muchas veces hemos oído que espiritualmente hay un mundo espiritual, ¿sí? Y que el mundo se maneja por entidades espirituales. Lo han escuchado, ¿verdad que sí? Pero como no se ve, es muy difícil detectarlo, o a veces para algunos de nosotros creer en ello es complicado porque no se ve. De hecho, que hay un don, el don de discernimiento de espíritu. ¿Ese don para qué es? Para discernir qué es lo que hay detrás de lo que está operando en ese momento. Sí, para eso es el don de discernimiento de espíritu. Es de los dones que a mí más me gusta, yo lo anhelo siempre. Dicen, anhelen los dones. Entonces, cuando estamos orando por alguien, yo siempre le digo al Señor, Señor, dame ese don, quiero saber cuál es el espíritu que está operando en esta situación. Y todos deberíamos de anhelar los dones y de pedirlos. Y si el Señor quiere, nos va a usar y nos va a decir, este es el espíritu tal que está operando en esta situación y en este momento. Esta enfermedad de muerte, esta enfermedad es por pecado, esta enfermedad es por esto, esta enfermedad es para glorificar el nombre de Dios. Entonces uno se da cuenta y puede saber qué es lo que está pasando atrás de eso. Si usted lee el Salmo 82, que no lo lee porque no va a entender nada, es súper difícil, es de los salmos teológicos más complicados que hay. Usted se va a dar cuenta que Dios permite que otros dioses, otras entidades espirituales gobiernen sobre las naciones. En el Deuteronomio 32 usted también puede ver cómo Dios heredará
Por eso Apocalipsis dice, heredará a todas las naciones, porque todas las naciones son de él. Pero en este momento, hubo un momento donde él decidió que cada nación tuviera una entidad espiritual que lo gobernara. Pablo lo entendió muy bien, por eso dice, nuestra lucha no es contra carne ni hueso. En una versión, en esta versión decía contra seres humanos, no es, sino contra potestades, principados, huestes espirituales. ¿A qué se refiere? Que son entidades territoriales, son entidades poderosas que tienen poder sobre naciones, sobre grupos, sobre provincias, sobre personas que dominan este mundo. Así es. Detrás de cada nación hay una entidad espiritual que Dios designó para que se hiciera cargo. ¿Qué dice? Ustedes, dice Deuteronomio 32, que ustedes han hecho que el pecado surja, que no han sido justos con las naciones. Yo los juzgaré, dice el Señor. Es un texto muy complicado que no voy a entrar a explicarlo, pero lo que tienen que saber es que detrás de cada cosa hay una entidad espiritual. Detrás de cada persona hay algo espiritual. De hecho, que somos influidos por el enemigo o por la palabra de Dios. Usted decide. Y aunque usted no esté endemoniado, porque muy pocas personas están endemoniados, un endemoniado es alguien que pierde el control total de su persona. No todo el mundo que no cree en Cristo está endemoniado, la mayoría no lo está. Nos encanta ver endemoniados, uy, están endemoniados. Pero no, pero sí la mayoría que no está en Cristo y los que estamos en Cristo también somos influenciados por las entidades espirituales que operan aquí. Un día me dijeron, ay pastor, viera, tuve una visión, estábamos todos orando el domingo, levantando manos en medio de la oración y de repente la serpiente pasaba por las sillas de la comunidad. ¿Cómo es posible que Satanás y la serpiente esté en la iglesia? Le digo, y sí, siempre ha estado. ¿Por qué se asusta? Si anda por ahí, aquí está, por ahí anda. Ah, pero esto es solo ¿acaso Jesús no iba y Satanás no iba a la par, caminando? Porque estamos rodeados de entidades espirituales. Dice que el espíritu está en nosotros y entre nosotros, pero también Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar. Ay, es que vi un demonio, algo se movió. No se asuste, nada más repréndalo. Si es normal que estén por todo lado. Lo que pasa es que usted nunca se ha dado cuenta, pero hay millones. No sé si son millones, miles, no sé. Pero ahí están. Entonces tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne y hueso. Detrás de la maldad de algunos hombres hay algo espiritual que está operando o que están siendo influenciados por algo así. Es una verdad. Y esa verdad necesito que la entiendan. Así como creen en Cristo, hay algo que opera en contra del mundo. Injusticia, mentira, ira, orgullo. Y eso es lo que opera. Y entre ellos no están muy organizados. No conozco tanto a Satanás. No me he reunido con él nunca y espero no hacerlo. Pero no creo que sean muy organizados. Según los teólogos hubo 3 rebeliones y entre ellos se pelean. Y entre ellos ni siquiera saben y discuten quién es más poderoso que el otro. Entonces no creo que sean muy organizados. Unos andan por ahí, otros andan buscando a dónde buscar un lugar donde gobernar, donde estar. Por eso dice que el cristiano cuando saca fuera un demonio tiene que llevar un proceso. ¿Por qué? Porque si no, el que se fue le dice, esta casa está vacía y se meten 7 más. Eso dice la palabra. Entonces no es así de simple sacar un demonio, porque las entidades espirituales quieren gobernar pueblos, ciudades, grupos de amigos. Su grupo de amigos, hay algo espiritual que lo domina culturalmente. Tiene que identificar. Cuando estábamos en Casona, allá decía el pastor, tenemos 2 grupos, los de este lado y los de este lado, por ejemplo, los de Escazú y los de allá. Allá hay un espíritu de drogadicción y aquí hay un espíritu de sexo, de inmundicia sexual. Y eran espíritus distintos que gobernaban los distintos grupos, operaban de manera distinta. Hay que saber cómo atacar. Y ustedes como jóvenes tienen que saber que aunque no siento nada, ahí está la guerra, es una guerra, hay una batalla. Dice el espíritu se une con nosotros, o sea, hay un espíritu cuando lea la palabra,
ponga atención a esto, y vea un espíritu en mayúscula, es Espíritu Santo. Y cuando vea espíritu en minúscula, es el espíritu que usted y yo tenemos. Por eso dice que cuando recibimos el Espíritu Santo, nos unimos juntamente con Él y se hace uno solo. Pero cada persona tiene un espíritu que no es el Espíritu Santo. Cuando recibimos, se hacen uno solo, ¿ok? Y ese espíritu es o influenciado por Jesús y su palabra, o influenciado por Satanás y por las entidades potestades que están gobernando la sociedad, los medios. Entonces es una realidad, ¿sí? Primera parte, ¿entendido? Clarísimo, ¿verdad que sí? Ok. En segundo lugar, los cristianos somos participantes activos de la batalla. Escuche esto. Queramos o no, usted está en la batalla. Cristiano o no, usted está adentro. Se ponga la armadura o no, lo van a atacar. Usted, todo ser humano está en la guerra. Todos. No hay nadie que se quite. No es como que usted pueda decir, yo tengo que ir a la guerra, mejor solo soy cristiano. No. Todos están en la lucha. Es una guerra constante, algún día se va a acabar, pero la vida es una guerra espiritual. Y aunque usted crea que no lo está, está. Aunque usted crea que no se ha puesto la armadura, pues peor. Mejor se la pone porque aún así, la tenga o no, va a ser atacado. La tenga o no, va a llegar. Lo bueno es que como Satanás está derrotado, lo van a herir, pero no lo van a derrotar. Usted nunca va a ser derrotado completamente. Siempre hay una oportunidad. Eso es lo lindo que hizo Cristo. Que usted va a ser herido, lo van a poder tirar al suelo, lo van a despedazar, pero jamás derrotar. Y eso es como para los panderetas, las iglesias que dicen amén, porque eso es un chuzo. No ser derrotado, nunca vas a ser destruido, nunca te van a destruir, pero sí herido. Y hay unas heridas donde va a costar mucho levantarse, donde va a tener que haber un proceso de sanidad y de curación para yo poder ser la persona otra vez firme. Pero lo van a atacar de fijo, ¿ok? Eso es muy importante. Estamos en la batalla, sí o no queramos. En tercer lugar, la armadura de Dios no cae automáticamente. Este punto es buenísimo. Antes de entrar a Efesios y analizar cada parte, la armadura no es que usted recibió a Cristo y decidió recibir a Cristo y la armadura cayó sobre usted y se puso sola. No. La armadura se pone, cada uno se la pone, tiene que ser intencional. Cuando usted recibe a Cristo, usted pasa a ser parte de una familia, de una batalla, de un ejército. Pero si usted no va y se la pone, porque ya Dios se la dio, es como que si usted llegan aquí a Costa Rica y tenemos una guerra y le dicen, tiene que ir a la guerra, le toca pelear. Allá está el escudo, las espadas, en este caso serían las ametralladoras, las armas nucleares, no sé qué sería, pero entonces tiene que ir a agarrarla para pelear y que usted diga, no voy a pelear, pero sin ella. Lo van a liquidar. Cada uno le toca ir al lugar y agarrar las armas y ponérselas. Y a cada uno le toca entrenar con las armas. A cada uno le toca instruirse. Si usted va a la guerra y le dicen, tome, ma, le toca, agarre la ametralladora, usted dice, ma, ¿cómo se usa esta vara? ¿Sí o no? Es como tan lógico, ¿verdad? Y usted dice, ma, tráiganme al mae del Army. Y el mae que está explicando, le aseguro que todos así, ¿cómo hay que hacer para usar esto? Porque es un momento de vida o muerte. Cuando esté en la batalla y no pueda disparar porque se me trabó, bruto el que no puso atención en la clase. Porque necesito defenderme o estar listo para el momento que me van a atacar, para yo contraatacar. O sea, es más importante entender cómo se usa, cuáles son las partes para yo poder atacar en una batalla en la que estoy. No en la que me metieron. Todos estamos, como dije, cristianos y no cristianos, estamos adentro. Y hay algunos que ni siquiera saben. Hay algunos que ni siquiera nunca han entendido que hay algo detrás de usted. Hay una fuerza, como dicen los
los New Age, pero es una fuerza que quiere que usted esté bien o esté mal. Es cierto, es espiritual y usted tiene que luchar contra ella. Hay veces que a la familia le sale todo mal, tienen que ver qué es lo que está pasando detrás de esa familia, cuáles actitudes causaron. Yo he tenido que agarrar con mi familia. Les voy a contar una historia para que entiendan un poco más. Una vez estábamos pasando una crisis financiera con la empresa de mi papá. Era algo ya normal. Hay veces que es muy normal darse cuenta. Pero era una crisis financiera en el momento que yo estaba aceptando el pastorado, si lo aceptaba o no. Y había que financiar a mi familia, ya, a mí. ¿Por qué? Porque la Comu no me había decidido dar el contrato o no sabía cómo pagarme. Entonces mi papá dijo, no se preocupe, nosotros financiamos a Andrés para ver si esto funciona, porque la Comu quería que yo estuviera aquí tiempo completo. Y nosotros le damos a Andrés. Resultó que en ese momento todo lo que teníamos, nuestros proyectos dejaron de pagar. Qué curioso, ¿verdad? Dejaron de pagar, es más, teníamos facturas pendientes de pago y hubieron facturas que no nos pagaron hasta 8 meses después. Todos los clientes nos decían, no te puedo pagar, no te puedo pagar, no te puedo pagar. Y nosotros, pero ¿cuándo nos ha pasado esto? O sea, hay plata, hay una opción de que venga y cuando venga estamos bien, pero si nadie paga, ¿cómo subsiste usted? ¿Cómo sale? Claramente algo espiritual estaba sucediendo. Algo espiritual estaba pasando y en nuestra familia, mi papá hizo esta empresa, yo trabajaba ahí como ingeniero, mi hermana también era gerente, entonces todos nos manteníamos de eso. Entonces no era como que yo podía ir, bueno, entonces Sofía, usted me presta, no, y Fed, no, todos dependíamos de una sola fuente. ¿Es un error? Sí, financieramente es un error, pero bueno, así hemos estado siempre. Pero entonces, ¿qué pasó? Se cancela todo y Andrés Castro no tiene cómo vivir. Y no solo Andrés, sino ahora no solo se suma Andrés, sino la familia, toda de nosotros. Entonces, ¿qué pasó? Me voy a orar, estábamos en tiempos de ayuno y oración y cuando oré, el Señor me dio una visión. Me dice, estamos en una guerra espiritual. Y me puso el ejemplo cuando Daniel está orando para saber qué iba a pasar con los 70 años de cautiverio que estaban pasando y qué le tocaba vivir al pueblo. Y llegó el ángel Gabriel a darle el mensaje y le dijo, perdón, tardé 21 días. Y es que el príncipe de Persia, el ente espiritual, territorial, me paró y no me dejaba pasar. Tuve que llamar al arcángel San Miguel para que luchara por mí, porque ese más del ejército, para yo venir a darle el mensaje. Y ahora cuando me devuelva voy a tener que volver a luchar contra él. 21 días tardó la respuesta. Y uno diría, ¿pero cómo? Sí, porque hay algo espiritual que a veces no permite que las cosas sucedan. Y me puso una visión donde mi familia estaba muy tranquila, sí, preocupada, pero no había ataque, no había oración, no había defensa. Y nos pusimos a orar, toda la familia juntos, todos teníamos un objetivo, entendimos la guerra y al final todo volvió a la normalidad. Había algo espiritual detrás de eso. Yo no sé qué le pasa a su vida, pero es importante entender que detrás de eso muchas veces es espiritual, no siempre. No es que lo echaron del trabajo, ay, es espiritual, no, y usted se robó algo. No. Entonces, pero sí muchas veces sucede que hay cosas espirituales trabajando en nuestra contra. Muy bien. Entonces, uno no se pone la armadura no viene cuando uno recibe a Cristo, sino que uno se la pone intencionalmente. Voy a aprender a usarla. Quiero saber cómo se usa, ¿ok? ¿Estamos claros? Hasta aquí. Muy bien. Entonces, en cuarto lugar, esta armadura es una armadura de defensa. Teológicamente, si usted analiza, es algo para defenderse. Dice, para defenderse de las artimañas del diablo, de los dardos del enemigo. Claramente es confuso, pero la batalla está ganada. Cristo venció a Satanás y a esos entes espirituales cuando murió en la cruz, ¿sí? Cuando murió en la cruz, Él está derrotado, pero no entiendo por qué algún día Satanás puede operar en tiempo limitado, todavía atacando a los cristianos.
Entonces nuestra armadura es de saber de que ya hay victoria, pero tengo algo para defenderme. No es para ir a atacar, es para defenderme cuando Él me viene a atacar. Porque como Él ya es un loser, ya perdió, no es necesario ir a atacar para ganar algo, ya ganamos. Pero es algo en defensa. Van a ver qué interesante. Entonces la armadura se pone para resistir. Por eso el versículo dice resistan. Resistir a lo que viene. Cada uno en su vida va a tener momentos del día malo. Por eso es muy claro Pablo. Y dice, vean el versículo y se lo voy a leer otra vez. Por lo tanto, el versículo 13, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Versión Reina Valera dice, en el día malo. O sea, van a venir tormentas, crisis. Cada uno de ustedes va a tener momentos complicados. En ese día malo, usted tiene que recordar que lo están atacando, que probablemente hay un ataque y usted tiene que resistir con la armadura. No es que voy a ir a atacar a Satanás, vamos a hacer un ejército y vamos a ir directo. No, él ya está derrotado y es desordenado, entonces cae de repente a nosotros. Además, ¿qué tan importantes somos nosotros para saber con qué poder vamos a venir? Claramente, jamás pensé que yo iba a tener un ataque espiritual, pero detrás de todo ese ataque espiritual había un proceso de que iba a haber un pastor que tenía que tomar una decisión. Entonces el ataque es más fuerte probablemente. Pero tampoco soy Jesús como para que venga Satanás mismo a atacarme. Es Andrés, nunca he hecho nada por... Si usted nunca ha hecho nada por el evangelio, probablemente ni lo vuelve y dice, no, hombre, ese solo se sale. ¿Me explico? Pero todos vamos a ser atacados en cierto momento. Entonces, es para el día malo, para resistir, para estar en defensa. ¿Sí? No es para ataque, para que quede bien claro. Ahora, en primer lugar, ya entrando meramente a la armadura, tenemos el cinturón de la verdad. Lo primero que se colocaba, Pablo lo hace en términos del momento de él, obviamente, el soldado romano. Lo primero que se colocaba era un traje y se ponía un cinturón. Pareciera raro porque el cinturón va de último, pero en este caso el cinturón se ponía de primero porque todas las partes estaban pegadas al cinturón. Entonces se amarraban el cinturón para después ajustarse todas las demás partes. El cinturón de la verdad, dice Pablo. Pero no es la verdad, es la verdad integral, la verdad general de lo que es Jesús. O sea, el cinturón nos dice que hay verdades y cada parte, vamos a ver, es una verdad que usted tiene que atesorar para defenderse cuando lo ataquen. Pero el cinturón amarra todas las verdades que la armadura tiene. Entonces es algo general, tiene que ver con la integridad, con su vida. Usted camina con la verdad. La palabra es su espejo con el que usted se compara y hay integridad. Hay un proceso de santificación que usted quiere llevar para ser íntegro, para caminar en verdad general, no específica. ¿Sí? Entonces el cinturón tiene que ver con amarrar todas las cosas que vamos a hablar. Que cada una de las cosas de la armadura son verdades que cada uno tenemos que aprender y que muchos de ustedes ya se las saben. La segunda cosa es la coraza de justicia. La coraza de justicia es lo que se pone acá, lo que iba en esta parte del cuerpo, en el pecho, que protegía los órganos, digamos, vitales como el corazón, ¿sí? Y esa coraza de justicia tiene que ver con una verdad, la verdad de la justicia de Dios. No tiene que ver con que usted sea justo. Póngame atención. No es que cada uno tiene que ponerse la armadura para ser justos con los demás. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que Dios nos justificó. Cuando el enemigo ataca, usted tiene dos opciones: o caerse o mantenerse firme. Y cuando el enemigo ataca, ataca la culpa, ataca lo que usted es, ataca sus sentimientos, ataca lo que ha pasado en usted. Cuando usted entiende que usted es justificado por Cristo y no por lo que hace, entonces lo hace mantenerse firme.
Cuando hay momentos de crisis, cuando usted pecó, cuando usted cayó en la tentación, cuando usted, ¿qué es lo que pasa? Usted se siente culpable. ¿Cuántos hemos tenido culpa? Todos. Entonces, esos son mentiras de Satanás que está penetrando la armadura. Si usted tiene una buena armadura, usted entiende que la coraza de justicia es que usted es justificado por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, no por lo que usted hizo. ¿Ya? Esa es la verdad en la coraza de justicia, que es por fe y no por obras. Yo no me justifico, sino que alguien me justificó con un acto en la cruz. Por eso es una verdad que tengo que aplicar a la hora de resistir un ataque. La mayoría de jóvenes luchamos con la culpa, y la culpa es lo contrario a la armadura. La culpa es una de las armas más comunes que usa Satanás, el diablo. De las más comunes, para que usted se sienta mal, para que se sienta indigno, para que usted sienta que no es suficiente. Y eso no es una verdad. Tienen que borrar de su mente que usted no es justificado por lo que usted hace o porque se portó bien. Siempre digo esta frase que me encanta: nada de lo que usted puede hacer lo hace salvo, ni nada de lo que usted puede hacer lo hace amado lo hace que Dios lo ame más o lo hace que Dios lo ame menos. Si usted se porta mal, Dios no lo va a amar menos, pero si usted se porta bien, Dios no lo va a amar más. Grábense esas verdades. Primera de Andrés 3:1, Naguer. Grábeselo. No hay nada de lo que yo pueda hacer bien para que Dios me ame más y me justifique. Nada. Así se le cae el orgullo. Predicar bien, ser pastor, nada. Pero tampoco, vuélvalo también a la tortilla, no hay nada de lo que yo pueda hacer mal para que Dios me ame menos. Entonces, ¿qué le digo a Satanás? Traiga lo que sea, está listo usted. Porque el que define la justicia es Él, y el que ama es Él. Por eso ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni lo pasado podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si usted entiende eso, no hay crisis que lo mueva. Eso es un fundamento, esa es la coraza de justicia. Ese es un fundamento, no lo mueve nadie. Y eso es lo que lo hace fuerte, eso es lo que permite resistir. ¿Sí? Buenísimo. Ok, esa es la coraza de justicia. Aquí dice, ¿saben quién es David Wilkerson? Fue uno de los profetas más rajados de hace poco, pero decía: si usted no tiene esta verdad en su vida, el diablo se divertirá arruinando sus sentimientos. Le dirá mentiras y lo empujará a hacer lo malo, a menos que usted tenga esta verdad como el fundamento colocado debajo de todo lo que usted cree. Ni su doctrina, ni su teología, ni su vida estarán en lo correcto. Si usted no tiene esa verdad y si no la entiende, ni siquiera podrá obedecer a Dios. Eso debería estar en la Biblia. Pero tiene razón. Si usted no tiene esta verdad clara, Satanás y todo mundo hace lo que quiera con usted. Lo que quiera. Van a jugar con sus sentimientos. Sos culpable, no te ama, Dios está decepcionado de vos. Y así sucesivamente. Y no podrás tener una relación con Dios. Al final vas a decir: el cristianismo es demasiado duro, me voy. Eso significa que nunca entendimos lo que Cristo hizo por nosotros, porque eso no es el evangelio de Él. Jesús nunca juzgó ni siquiera a nadie, los amó y a todos los aceptó. Caminó con prostitutas, con borrachos, cenó con ellos. Qué Dios más maravilloso. Olvídese de la culpa, esté con el Señor, aprenda de la coraza de justicia. ¿Ok? 2 Corintios 5:21, no lo tengo ahí, pero lo voy a leer. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Por medio de Jesús somos justificados y recibimos la justicia. Esa verdad no se les puede olvidar nunca. Nunca.
Si un cristiano tiene esa verdad, permanece firme, sea lo que sea que pase. Y solo vamos por la primera parte, por un pedazo. Luego tenemos lo que son las sandalias. Las sandalias en aquel momento, imagínense pelear con sandalias, qué feo, espantoso. Dice la palabra de Dios aquí que pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Esta versión no me gusta mucho, pero luego de buscar bien, otras versiones dicen el calzado de la paz. O sea, ese calzado representa, pónganme atención, es una paz en medio de la batalla. Ni siquiera es algo que tenga que ver con misionar. Hay muchos que creen que el calzado tiene que ver con ir a hablar del evangelio. Eso está, pero en otra parte, no tiene que ver con la armadura. Tiene que ver que cuando usted lucha, cuando se pone las sandalias, usted entiende que en medio de la batalla hay paz y tranquilidad que viene del evangelio hacia usted. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará mis pensamientos y mis sentimientos en Cristo Jesús. Mi corazón, mi mente, guardará Él. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. O sea, eso quiere decir que cuando usted tiene una armadura, que en medio de la crisis usted confía y tiene paz, tiene una verdad de que en medio de lo que está pasando se acuerda de Filipenses 4 y del calzado, usted no pierde la paciencia. Usted dice, estoy tranquilo. Es difícil, esto es de gente cristiana madura. Porque imagínese cuando venga una crisis o cuando lo ataquen, que usted tenga paz y pueda permanecer con paz para tomar las decisiones correctas. Es una verdad en medio del ataque. ¿Cuántas veces nos desesperamos? ¿Cuántas veces nos volvemos locos? Pues nos dice Pablo, tomen las sandalias de la paz que viene del evangelio, la seguridad de que hay paz en medio de la prueba. Eso es lo que está diciendo. Vean cómo nos sirve para cualquier cosa. No solo nos dice tengan la coraza de la justicia, una verdad, sino nos dice tengan la paz suficiente en medio de la prueba. Luego dice, el versículo dice, además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. En aquel momento lo más peligroso ni siquiera era la espada, eran las flechas de fuego que penetraban cualquier cosa. Por eso dice, las flechas, los dardos del enemigo, dice otra versión. El escudo de la fe tiene que ver, obviamente, con la fe. Póngame atención a esto. En tiempos de crisis o cuando el Satanás lo ataque a usted, un ingrediente, una verdad es que usted tiene que tener fe. Vean qué impresionante. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aun cuando usted vea que todo está patas para arriba, usted puede tener la fe y la certeza de que Él está con usted y de que todo va a ser para bien. Por eso trae la palabra y dice Romanos 8:28, para los que aman a Dios, todas las cosas me ayudan a bien. Se sabe la palabra para que en medio de la crisis dice, esto me va a hacer bueno. Eso es tener fe. La fe se activa cuando a usted no le queda de otra que tener fe. Es muy fácil tener fe o creemos que es fe cuando está bien. Le voy a decir cuando usted tiene fe, cuando está en momentos de crisis. La prueba es lo que dice que usted realmente tiene fe. ¿Cómo se comporta usted en esos ataques del enemigo? ¿Está firme o está decaído? Ahí me dice si usted realmente tiene fe o no tiene fe. Por eso necesito el escudo de la fe para permanecer firme en ese lugar. Para tener la fe de que voy a salir, para tener la fe de que esto me va a ayudar en mi vida. No sé cómo, la convicción de lo que no se ve, la esperanza de lo que espero. No sé cómo voy a salir, no sé cómo va a ser, pero sé que la hay. Sé que hay algo bueno a partir de esta crisis y de este momento. Eso es fe. Disfruten la crisis. Es raro decir esto,
Pero cada vez que alguien me viene llorando por una enfermedad, les digo, me dicen, ¿por qué se ríe? Y yo, no me río, es que es la oportunidad para un milagro. Si no hubiera enfermedad, entonces no hay milagros. Denle vuelta a la crisis, denle vuelta al dardo del enemigo, denle vuelta a lo que es. Yo siempre les he contado de mi secuestro y le digo, Señor, no quiero volver a pasar por ahí, pero si hay que volver a pasar por ahí para sacar algo bueno como lo que saqué, démosle viaje. Démosle viaje. Porque es que de ahí fue donde aprendí las mejores cosas, de las derrotas, de los momentos de crisis, es donde uno más crece, se hace sabio uno. De las victorias, no. De las derrotas, cuando estás en el piso y te levantas. Me decía un joven, uno de ustedes, tengo crisis de ansiedad, no he salido. Y yo, crea de que usted va a salir y que usted va a ser el instrumento que va a hacer que los demás salgan de ahí. Yo no sé lo que es una crisis de ansiedad, pero usted sí. Entonces el Señor no me va a usar tanto como usted. Dele vuelta a la crisis. Eso es fe. Eso es usar el escudo. Eso es decir que sea lo que sea que venga, estoy protegido con algo. Le doy vuelta a lo malo y digo que es bueno. Y cuando Satanás quería que usted estuviera llorando ahí tirado en el piso, le está bailando en medio de la crisis y le dice, usted quería que estuviera ahí, pues estoy bailando, adorando al Señor. Dele vuelta a la situación. Llore, patalee. Pero en el momento que usted cree y tiene fe, brinque. Dele gracias al Señor en medio de las dificultades, en medio del pecado. ¿Cómo? Salga de ahí, disfrute. Empiece a alabar al Señor y dígale, Señor, yo voy a salir de aquí. De esto aprendí esto. La fe es importante. No me va a dar tiempo de seguir, pero lo voy a dejar acá. Pero importante, recuerden las tres cosas. La armadura se pone intencionalmente. No viene sola por aceptar a Cristo. Se usa, aprendan a usarla. ¿Ok? Estamos en una guerra, queriendo o no, estamos ahí. Identifíquela. Sea usted alguien que se defiende. Y póngase las sandalias, la coraza y el escudo de la fe. Estas tres partes que vimos para permanecer firme a cualquier crisis. Recuerda, son verdades, que las verdades empiezan acá y después se transmiten. Por eso Pablo dijo, cambien su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. Metan esas verdades acá, pero no solo déjenlas acá, sino que transmítalas a la hora de caminar y de actuar y de vivir, para que se hagan realidad en su vida. Esa es la diferencia entre sabiduría e inteligencia. Sabiduría es conocimiento aplicado. Aplique las verdades en momentos de crisis, porque van a ver, está clarito en la Biblia. Póngase la armadura y resista al enemigo. ¿Les parece? Cierre sus ojos ahí donde está. Ahora quiero que analicen muy bien cómo enfrenta usted la crisis. Tómese un minuto. Son las 8:30, es temprano, va a llegar a la casa temprano. Piense cómo se defiende ante una situación, ante el pecado. ¿Se defiende con formas humanas, tratando de mostrar que usted tiene razón? ¿O identifica realmente que hay algo espiritual detrás de eso, primero que todo? El Señor les dice, no es contra carne ni hueso, es contra algo espiritual. Identifíquelo. Segundo, ¿cómo está reaccionando? ¿Sabe que está en una pelea? ¿Ha tomado estas armas de Efesios 6? ¿Ha tenido la fe del escudo para permanecer firme?
¿Ha tenido la paz en medio de la tormenta de las sandalias? ¿Ha tenido la coraza de la justicia? ¿Tiene usted identificado que no hay culpa? No hay culpa sobre su vida. Dios pagó en la cruz y los pecados los manda al fondo del mar. Él no se acuerda. ¿Para qué se acuerda usted? Use su coraza de la justicia. Soy justificado por Él. Dele gracias, brinque. Pero piense cómo está usted usando su armadura. Recuerde Romanos 8:28. Dios saca bueno de todo lado. Saca algo bueno de todo lado para los que lo amamos a Él. De todo lado saca algo. No se queje. Resista. Enfrente lo que tiene ahí. Y Él va a sacar lo mejor de usted. Voy a orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús. Hoy venimos orando, Señor, por cada persona, cada joven que vino hoy a Casona, Señor. Porque sabemos, tú nos lo dijiste, no fue descubierto por nosotros. Tú nos enseñaste que hay un mundo espiritual, Señor. Porque sabemos, Señor, que estamos en medio de todo esto, Señor. Pero nos has dado las armas, tu espíritu para luchar contra eso, para resistir, para permanecer firme, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que nos hagas ver, recordar lo que tú tienes para nosotros en Efesios 6, Señor. Lo que tú nos dejaste, Señor, que son las verdades de tu palabra, Señor, para poder permanecer firmes. Que podamos con esta enseñanza no solo tenerla de conocimiento, sino que cada vez que suframos una tentación, una crisis, una tormenta, Señor, una dificultad, podamos identificar inmediatamente para el día malo, Señor, ponernos esta armadura y empezar a actuar como tal, Señor, como hijo tuyo, representando tu reino, porque no somos ciudadanos de aquí en la tierra, sino del cielo, dice tu palabra, Señor. Tú nos diste lo necesario para resistir. Tú nos diste lo necesario para permanecer en ti, Señor. Gracias por esas verdades. Desde hoy en adelante, Señor, quiero comprometerme a cada cosa que venga, Señor, utilizar la armadura que nos has dejado, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor.